En realidad este tema es amplio, podríamos estar hablando de cuándo operar de glaucoma primero, cuándo operar catarata primero, cuándo hacer las dos cosas juntas. En realidad yo me he restringido y voy a hablar de alternativas quirúrgicas de cirugía combinada. O sea, lo que voy a hablar es de cirugía combinada. No voy a decir cuándo opero cirugía combinada, porque ese ya sería el tema de otra presentación. Entonces vamos a entrar ya con un paciente que hemos decidido la cirugía combinada. Bueno, lo primero es, ¿no es cierto?, saber que el glaucoma es la causa más frecuente de ceguera irreversible a nivel mundial y obviamente en Chile. Y hoy día esa cifra que hablábamos de 2% de prevalencia en el mundo, nosotros tenemos que cambiarla y hoy día es alrededor del 3.5% en un grupo de 40 a 80 años, y eso obviamente en buena medida se debe a los mejores estudios y también que la población mundial y sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto?, está envejeciendo. Y ahí hay un gráfico, ¿no es cierto?, donde vemos que la prevalencia de glaucoma va aumentando con la edad, y muy importante ahí en la barra que sale arriba, ¿no es cierto?, no sé si hay un puntero láser ahí, es la población, ¿no es cierto?, hispánica y, no sé si la población latina, digamos, hispánica. Fíjense cómo la prevalencia alrededor de los 75-80 años se dispara, incluso llega a ser superior la prevalencia de glaucoma en nuestra población que incluso los pacientes afroamericanos. Por lo tanto, esto es un problema importante que lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo, y eso se va a ir incrementando. Y en la tabla al lado ustedes ven, ¿no es cierto?, la estimación que existe de pacientes con glaucoma en el año 2020 y cómo vamos a llegar a más de 111 millones de pacientes con glaucoma en el año 2040. Bueno, el glaucoma primario de ángulo abierto es muy frecuente, ¿no es cierto?, en África, y mucho más frecuente en Asia, glaucoma primario de sierra angular. Entonces estas son consideraciones que hay que tener en mente. Bueno, estas son cosas básicas, pero aquí también hay becados, ¿no es cierto?, que están recién informándose, y saber, ¿no es cierto?, que la catarata es la causa de ceguera reversible más frecuente en el mundo, es una enfermedad relacionada a la edad, y en Estados Unidos se estima que 1 de cada 5 pacientes que se operan de catarata tienen glaucoma o hipertensión ocular. Por lo tanto son dos patologías que van a coexistir muy frecuentemente. Ahora, cuando el paciente tiene catarata y glaucoma, ¿cómo lo manejamos como cirugía combinada? Va a depender de múltiples factores, ¿no es cierto? Primeramente hay que considerar, ¿no es cierto?, si la catarata es visualmente significativa. En general vamos a tratar de sacar el cristalino cuando hay catarata, y en algunos casos especiales de glaucoma de sierra angular podríamos hacer cirugía de la catarata sin que el paciente tenga glaucoma, pero también ese es otro tema, el de la cirugía, ¿no es cierto?, de catarata o combinada en pacientes con sierra angular. Bueno, obviamente tenemos que considerar el tipo de glaucoma, el manejo va a ser distinto, que es lo que ya estamos hablando, el nivel de daño de glaucoma, o sea, en el fondo la severidad nos va a indicar, ¿no es cierto?, nos va a guiar a qué tipo de cirugía realizar. Lo mismo con el número de hipotensores. Esto es muy importante, sobre todo para lo que voy a hablar hoy día, la carga de drogas. La carga de drogas. Muchas de las cirugías que hoy día están apareciendo, me refiero a los MIGS, tienen como gran objetivo disminuir la carga de drogas del paciente, la carga de medicamentos. Por supuesto que la presión preoperatoria es importante, y la presión target fundamental para la toma de nuestras decisiones, y como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, la edad, la expectativa de vida que hay que considerar. Bueno, hoy día un paciente que tiene, ¿no es cierto?, que vamos a operar, digamos que tiene catarata y glaucoma, eventualmente podemos hacerle solo una facomulsificación, podemos hacer una facomix, estos procedimientos de cirugía mínimamente invasivos, podemos hacer una faco con un procedimiento de ciclo de obstrucción, endociclo de obstrucción, podemos hacer facocanaloplastía, una facotrabeculectomía, que lo hacemos hace mucho tiempo, y también una faco más un implante filtrante. Bueno, ¿qué pasa si llevamos a cabo solo facomulsificación? Ya que hay un estudio recientemente publicado en 2005 donde se establece, ¿no es cierto?, qué ocurre con la presión de los pacientes que se hacen facomulsificación que no tienen glaucoma y que tienen ángulo abierto. Son pacientes con catarata normal, y la reducción de la presión promedio es de 2 milímetros, o sea, un 12%. ¿Cuáles son los factores predictores que nos van a indicar cuál va a ser la mayor reducción de la presión a los 4 meses post-faco? El más importante de ellos, ¿no es cierto?, y esto hay que tenerlo en mente, es la presión preoperatoria. Por supuesto, características morfométricas, ¿no es cierto?, de la cámara anterior, la longitud axial,
a menor longitud axial también baja la presión, y eso está establecido más o menos hasta 22 milímetros. Después de eso, menores que eso, ya entramos en otro terreno que tampoco vamos a hablar ahora. Y por supuesto que tiene que ver con la posición y el grosor del cristalino, que hoy día hay equipos para poder, ¿no es cierto?, determinarlo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo hago facomulsificación en los pacientes, solo faco en pacientes que tienen glaucoma? Y aquí está resuelto con este estudio. Este es un metaanálisis, ¿no es cierto?, que está llevado a cabo por los evaluadores de la Academia Americana, que está tratando de evaluar las distintas tecnologías que usamos hoy día en oftalmología y en realidad justificar o no justificar las que realmente valen la pena. Aquí se estudiaron más de 500 y tantas citaciones que aparecía este tema en PubMed o en la base de datos de Cochrane, y finalmente se seleccionaron 32 papers que cumplían con los requisitos para hacer el análisis. Sin embargo, de esos 32 papers, solo uno tenía un nivel de evidencia muy bueno, grado 1, y el resto nivel de evidencia 2 o 3, en la mitad y mitad. O sea, la información que se desprende de eso tampoco es tan sólida desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de metodología. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, a pesar de eso, que en el glaucoma primario ángulo abierto la reducción de la presión es un 13% y la reducción de hipotensores es un 12%. Esto es un seguimiento simplemente. Eso es lo que pasa cuando yo opero de catarata, de catarata a un paciente con glaucoma de ángulo abierto, solo catarata. En un glaucoma por pseudofoliación, la presión se reduce más, ¿no es cierto?, y a mayor reducción de hipotensores, el seguimiento es más largo, pero esto hay que hacer salvedades, ¿no es cierto? No quiero que se vaya con la idea que hay que operar a estos pacientes solo catarata, porque aquí son los pacientes que tienen una alza de la presión postoperatoria importante, y hasta un 17% pueden tener elevaciones del postoperatorio inmediato sobre 30 milímetros de mercurio. Así que esto solamente estamos viendo el efecto de sacar el cristalino y no estoy dando pautas de tratamiento quirúrgico. En un paciente con glaucoma de sierra angular, ¿no es cierto?, la reducción de la presión es aún mayor y la reducción de hipotensores aún mayor, seguimiento de 6 meses, y también en este metaanálisis, ¿no es cierto?, hay 4 trabajos que se revisan de pacientes que tuvieron glaucoma agudo y que se le hizo cirugía catarata en general entre los 2 y 5 o 6 días después de, y vemos cómo la reducción de la presión es de un 71%. No se habla de los medicamentos, porque estos son pacientes que consultaban con presiones sobre 50 milímetros de mercurio y se lograban bajar médicamente, ¿no es cierto?, y después de eso se sometían a la cirugía de catarata. Eso no es muy fácil, se lo aprovecho de decir, porque cuando un paciente tenía una crisis de glaucoma agudo, el endotelio ha sufrido mucho, ha tenido edema corneal y operar es una cirugía difícil, con cámara estrecha, y si no son muy rápidos la cirugía, se van a demorar, van a terminar con una edema corneal, y eso no va a ser nada de fácil. Bueno, pero ¿qué pasa si el paciente tiene una trabeculectomía previa? Bueno, y yo le hago una cirugía, ¿no es cierto?, de facomulsificación. Si yo al paciente lo opero muy rápido, antes de los 6 meses de haber hecho la cirugía de glaucoma, voy a tener un doble de falla de la ampolla. O sea, no puedo operar a un paciente muy luego de catarata después de haberle hecho una trabeculectomía. Y se ha estudiado, ¿no es cierto?, y existe un incremento de 2 milímetros después de hacer una faco después de una trabeculectomía a los 12 meses. Y lo que sí está claro, que si el paciente controla la presión con una ampolla muy buena y con presiones bajas, tengo menor riesgo de que esa ampolla empiece a fallar después de la faco. O sea, ojalá, si yo hago una trabeculectomía, me demore 6 meses o más en hacer la faco, y ojalá ese paciente tenga las presiones bien bajas antes de que yo lo opere faco, porque es menos probable que vaya a fallar. Bueno, la segunda opción en estos pacientes es la facotrabeculectomía. Esto no vamos a hablar mucho porque esto ya es un tema bastante, tradicional, hemos hablado mucho sobre eso. Claramente hay una menor reducción de la presión que la trabeculectomía sola. Está descrito mayores complicaciones postoperatorias y mayor tiempo quirúrgico. El tema del concepto de la cirugía de catarata refractiva, aquí ya no es muy, no corre mucho, porque aquí hay otros parámetros, otras incisiones que se alteran, y por lo tanto es difícil predecir el resultado refractivo así, digamos, fino. Pero obviamente hacer las 2 cirugías en una tiene una ventaja ¿no es cierto?, en costo, en tiempo. Aquí no estamos hablando en términos generales, no estamos hablando de glaucoma de sierra angular o de alguna entidad en especial. Bueno, pero la tercera opción que hoy día tenemos disponible
Donde más me voy a extender es en el FACO Mix, o sea, FACO más cirugías mínimamente invasivas. Hoy día tenemos en Chile disponible este dispositivo, el iStent, que reduce la presión 3-4 milímetros, quizás más cercano a 3 que a 4, es bastante similar a hacer la FACO-emulsificación, y el principal, digamos, beneficio está en la mayor reducción de los medicamentos, pero en general este dispositivo, los pacientes van a tener presiones postoperatorias sobre 15, por lo tanto, estos no son cirugías, no son dispositivos para pacientes con glaucomas muy avanzados, ¿no es cierto?, o terminales, como se mostrado en las charlas previas. Está claro que en la medida que uno aumenta el número de iStent, ¿no es cierto?, la reducción de la presión es mayor, incluso con 3 iStent es aún superior que 2 iStent. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Si bien es cierto, es caro, es un procedimiento corto, seguro, las complicaciones son mínimas y fundamentalmente donde vamos a actuar es en reducir la carga, ¿no es cierto?, de drogas. Este es un estudio, digamos, un metaanálisis llegado a cabo por este doctor, donde revisó 37 estudios con FACO iStent, es el número de pacientes, y lo que encontró que con la FACO sola bajaba un 4%, ¿no es cierto?, la presión y los medicamentos en alrededor de 1, con una iStent bajaba en 9% la presión y los medicamentos en 1.3, y con 2 iStent la presión bajaba en un 27% con la reducción de la droga de 1.1. Por tanto, lo que nosotros debemos esperar de esa cirugía son esos resultados. La segunda, ¿no es cierto?, alternativa es el FACO-Travectom. Nosotros no lo tenemos, esto está aprobado por la FDA hace ya varios años, y esto reduce la presión alrededor de 5 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? También su efecto va a depender de la presión que tenía el paciente antes de la cirugía, y en general también va a tener presiones postoperatorias sobre 15, por lo tanto tampoco es tan bueno para glaucomas avanzados. Nuevamente las complicaciones en general son menores, quizá un poco más riesgo de ifema, ¿cierto?, y algún pic postoperatorio inmediato. Este es el equipo, lamentablemente eso no lo tenemos hoy día en Chile, y fundamentalmente un electrocauterio que va a resecar la malla trabecular y la pared interna del conducto HLM, y esto se hace aproximadamente en 3 a 4 horas de reloj en el sector nasal, si no se mete, ¿no es cierto?, o se introduce por el sector temporal. La tercera opción, que sí la vamos a tener probablemente presente, todavía no está aprobado por la FDA, sí la Comunidad Europea, es este otro dispositivo, el Airo. Nos hemos tenido la oportunidad de trabajar con esto en la Fundación Los Andes, en 2 estudios que está llevando a cabo Ivantis, el AIRUS 3 y el estudio AIRUS 5, y aquí, ¿no es cierto?, están los primeros resultados descritos, publicados, digamos, en Ophthalmology, donde se comparó la cirugía de FACO AIRUS versus FACO SORA, ¿no es cierto?, y ahí ustedes ven en resumen, esto es nuevamente para glaucoma leve a moderado, un 80% logra bajar la presión más de un 20% versus un 46% cuando se hace solo FACO, y la cantidad de droga, de carga de drogas que baja es un 73% versus un 38%. Las principales complicaciones, que son bastante bajas, son las sinequias en relación o hacia este dispositivo, pero la mayor parte de ellas no tiene, digamos, efectos sobre su funcionalidad. El cuarto dispositivo, que no lo tenemos en Chile, pero que lo va a traer el laboratorio Alcon, es el CPAS. Este es un dispositivo mix que va, ¿no es cierto?, de la cámara anterior al espacio supracoroideo, está hecho de poliamida, ese es el largo, ese es el grosor, el diámetro externo, y este autor, ¿no es cierto?, revisó 98 pacientes, ¿no es cierto?, y encontró una reducción aproximadamente de 37% de la presión, y esa es la reducción de la carga de medicamentos, nuevamente para glaucoma leve a moderado, y esas son las complicaciones. De este dispositivo no tengo mucha información, tampoco hay mucha información en literatura, pero eso se viene y hay que estar preparado para, ¿no es cierto?, saber qué va a pasar con este dispositivo. También existe el FACO-Zen o Aquasys, ¿no es cierto? Esto ya está, ¿no es cierto?, en vías de que el laboratorio Allergan lo traiga. Eso va a ser rápido, está hecho de gelatina de porcino o bovino cross-linkeada con glutaraldehído, es un material hidrofílico, esto está bien estudiado, hay varias publicaciones sobre este dispositivo que ustedes pueden disponer de ellas. Tiene 6 milímetros de largo, 2 milímetros van a quedar debajo de la conjuntiva, 3 milímetros en el espacio intraescleral, en el tejido intraescleral, y 1 milímetro en la cámara anterior. Hay 3 vuelos, eso es el diámetro interno, micra 140 centímetros. Estos son bastante flexibles, muy bien biocompatibles, y esto es un concepto bien interesante, cómo se ha ido reduciendo el lumen de estos dispositivos, que tiene, digamos, parecido, o se está tratando de asimilar la salida del humor acuoso a la producción de humor acuoso permanente, de tal manera de no
tener una salida más grande que la producción del líquido. Bueno, esto es un estudio recientemente publicado, ¿no es cierto?, por Ahmed, de 37 ojos que utilizaron los senos de diámetros más grandes, no utilizaron mitomicina. Ahí están los resultados, los 12 meses, cómo la presión bajó, igual que los medicamentos, la definición de éxito total sin ninguna droga y calificado. Sin embargo, si uno lee el paper, un porcentaje importante de ellos, casi un tercio, tuvieron que hacer needling, algunos en el primer mes, otros en el segundo y también tercero y cuarto, la mitad de ellos con mitomicina y la otra mitad con 5-fluoracilo para lograr esos resultados. Y de ahí surgió la idea, ¿no es cierto?, de colocar mitomicina C subconjuntival en la zona donde van a quedar los 2 milímetros de este dispositivo, ¿no es cierto?, en ese espacio, media hora antes de la cirugía. Y aquí hay un estudio, ¿no es cierto?, que tampoco quiero repetirme mucho eso, publicado por Palmer, en realidad presentado por Palmer en el último Congreso Mundial de Glaucoma, y ya estaban utilizando mitomicina media hora antes de este dispositivo. Ahí están los resultados y por lo tanto hoy día en general se tiende a hacer esta cirugía inyectando mitomicina subconjuntival media hora antes en el cuadrante donde va a quedar este dispositivo. Bueno, la otra alternativa que tenemos, que ya no es mix, que es la endociclofotocoagulación. Esto también lo usamos para pacientes con glaucomas leve moderado, con agudeza visual, ¿no es cierto?, central preservada, y es un tratamiento coadyuvante de la FACO, y las distintas publicaciones, que entre paréntesis no hay ningún estudio prospectivo, son todos retrospectivos, la reducción de la presión van en esas magnitudes, ¿no es cierto?, y en general logra uno bajar un medicamento y aparentemente tendría un mayor efecto en pacientes con cierre angular, especialmente con iris plató, que sí logra cambiar la configuración de este iris plató, cosa que no se logra con la facomulsificación. Bueno, hay algunos factores o algunas características de nuestros pacientes que nos van a hacer pensar que va a tener una mayor respuesta, ¿no es cierto?, la edad. Se usa mucho en glaucoma pediátrico, pero el efecto en ellos no es tan bueno. A mayor presión preoperatoria, el efecto es mayor, como casi todos estos tipos de cirugía. El número de grados a tratar, no menos de 300, y hoy día tenemos nosotros la suerte de contar con este equipo en la fundación, y yo diría que la mayor parte de nuestros pacientes, por lo menos en lo que a mí refiere, casi todos los pacientes yo le hago un tratamiento 360 grados, tiene una buena respuesta de glaucoma de primer ángulo abierto, pero nosotros, como dijimos en la diapositiva anterior, esto nos parece que anda muy bien en los pacientes con cierre angular, y tenemos varios casos que hemos llevado a cabo, ¿no es cierto?, esta cirugía de catarata con esta endociclofotocoagulación. Bueno, este autor, ¿no es cierto?, esto es antiguo, pero eso se ha retomado, digamos, el desarrollo de la faco endociclofotocoagulación, se comparó con la facotrabeculectomía, un poco mejor la facotrabeculectomía, pero tiene, ¿no es cierto?, algunas ventajas y algunas desventajas, pero en realidad cuando ustedes hacen esta cirugía, si bien es cierto, tienen que preocuparse de la elevación de la presión en el postoperatorio inmediato, se olvidan de los puntos, la suturolisis, el masaje y las molestias que los pacientes refieren cuando se operan de trabeculectomía y los controles tan frecuentes. Esto no está exento de riesgo. Yo puse ahí en esta letra azul, celeste, las cosas más importantes que hemos visto nosotros: la inflamación de la cámara anterior, sobre todo en pacientes que tienen la barrera hematocular alterada, pacientes diabéticos, etcétera. La elevación temprana de la presión, eso es muy importante. Nosotros hoy día a todos los pacientes que le hacemos faco-ICP los dejamos, al igual que con los ICL, ¿no es cierto?, un par de horas, y si se puede 3 horas mejor, sobre todo si tienen daño avanzado, para controlar la presión, y nos vamos tranquilos con la presión en rango bajo 18, idealmente a su casa, y se van a encontrar con un porcentaje no tan pequeño de pacientes que tienen alzas de la presión que tienen que preocuparse de manejar. Y no hay que olvidarse los pacientes de la mácula, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden desarrollar edema macular, no es tan raro, y hay que estar atento a eso y advertírselo a los pacientes. El resto de las complicaciones son bastante raras, y la tisis, la verdad que no lo podemos explicar ahora, pero eso es casi excepcional por el mecanismo como actúa esta endociclofotocoagulación, que es bien distinta al ciclodiodo transescleral. Bueno, existe la posibilidad también de desarrollar una faco con aloplastía. Esta es una técnica que ya está desarrollada hace bastante tiempo, aprobada, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Nosotros no hemos podido llevar a cabo esta técnica, es cara, no es fácil. Esta es la zona. Hoy día hay bastante gente que la hace, pero la mayor parte de la gente que lleva la delantera en esto no la utiliza así en forma muy frecuente. Se utiliza esta fibra óptica que ya vimos, hay que canalizar el conducto chileno, y después de eso se pone un prolén, ¿no es cierto?, que da vuelta, ¿no es cierto?, de los 360 grados del conducto chileno, y eso se anuda, se aprieta y se tensa de cierta manera
para lograr, ¿no es cierto?, bajas de presión de 40%, ¿cierto?, por ciento, y de droga un 60%, tiene complicaciones y hay que estar atento fundamentalmente a la erosión que puede producir esa sutura. En esta técnica el 90% en manos expertas logra canalizar esto, intubarlo, digamos, con esta sonda que tiene esa luz que ustedes podían ver en la diapositiva anterior, pero la sutura se logra poner aproximadamente entre un 70 y un 80% en estas mismas, digamos, el mismo tipo de cirujanos. Pero finalmente tenemos la opción del FACO más implante filtrante. Aquí están las distintas indicaciones que utilizamos nosotros cuando hacemos catarata más implante filtrante, glaucomas avanzados con trabeculectomía fracasada, glaucomas neovasculares, uveíticos, cicatrizaciones conjuntivales extensas, o si un paciente ha sido sometido a una trabeculectomía y tuvo una blebitis en el primer ojo, en el ojo contralateral. En realidad no somos muy partidarios de hacer una misma cirugía, va a pasar lo mismo, los tejidos son así y nos vamos definitivamente a un implante filtrante, ya sea de Amed o de Barbel, dependiendo de las presiones y el grado de daño que el paciente tenga. En esto les quiero mostrar una publicación que pudimos mandar, ¿no es cierto?, al Journal de Glaucoma, de un estudio de pacientes nuestros, 35 pacientes, que hicimos esta cirugía combinada, ¿no es cierto? Aquí está la indicación principal, el diagnóstico, glaucomas primarios ángulo abierto, todo esto tenían trabeculectomía fallida, tenemos glaucoma por cierre angular y bastante glaucomas uveíticos y algunos neovasculares en etapa controlada, y vemos cómo la presión en este grupo de pacientes bajó de 24, casi 25 a 15, y la carga de medicamentos bajó casi a la mitad, y vemos la secuencia de digamos, el seguimiento de la presión. Aquí acuérdense que aparece la fase hipertensiva, que se maneja fundamentalmente con medicamento hipotensorio y con masaje, y eso después va revirtiendo. Esa fase está entre el 40 y 80% de los pacientes, en nuestra serie va aproximadamente un 50%, y aquí están los datos duros, ¿no es cierto?, de sobrevida de la cirugía. Dependiendo del criterio que utilizamos, si la presión es bajo 21, en realidad a 84 meses están todos los pacientes en ese criterio. Sin embargo, si somos más, ¿no es cierto?, exigentes, con una presión bajo 18, el porcentaje, ¿no es cierto?, de éxito va bajando con el tiempo, lo que no significa que el paciente esté mal, porque muchos de estos pacientes significa que subió la presión y salieron de esta curva, pero si uno le agrega tratamiento médico están controlando, por lo tanto esto, digamos, es solamente analizando el implante filtrante, pero estos pacientes pueden estar bien con tratamiento médico agregado. Bueno, las conclusiones de esta presentación es, ¿no es cierto?, entender, no lo hemos analizado mucho, el rol de la cirugía de la catarata en el manejo de pacientes con glaucoma es un tema muy importante, sobre todo en el glaucoma de cierre angular. Tener claro que la facomulsificación sola puede bajar la presión, va a bajar la presión, digamos, en todos los pacientes, pero en magnitudes distintas, y puede ser de utilidad, ¿no es cierto?, en un seleccionado grupo de pacientes. O sea, no estén pensando que cualquier paciente que tenga catarata y glaucoma lo voy a ayudar sacándole solo la catarata, porque en muchos casos de eso el sacar la catarata va a ser perjudicial si no enfrentan esto de una manera adecuada. La tercera cosa, ¿no es cierto?, es que las tecnologías que están apareciendo tenemos que estar, digamos, al tanto, tenemos que saber de esto. Hoy día la cirugía de catarata y glaucoma no es solo catarata y no es solo trabeculectomía y implante filtrante, han aparecido más opciones que tenemos que manejar y ofrecérselas a nuestros pacientes, y eso nos va a permitir optimizar los resultados. Hoy día, como todas las cosas, ¿no es cierto?, estamos hablando de personalizar, y en realidad tenemos que personalizar el tipo de cirugía combinada que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, y para eso tenemos que estar en condiciones de desarrollar estas técnicas. Muchas gracias.